Muy buenos días a todas y a todos. Súper contento de estar hoy día aquí en nombre de SIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres. Estamos sumamente entusiasmados con el evento de hoy día y con lanzar un libro, un documento al que le tenemos especial cariño. Y que creo que hoy este libro, este documento, eh, que lleva como título Desastres desde abajo, los saberes locales en la gestión de riesgo de desastre, hoy tiene especial importancia en un momento como sociedad en el que estamos reconociendo que eh, hay práctica, hay saberes, hay conocimientos distribuidos por el territorio, distribuidos por distintas comunidades, por distintos colectivos y que tenemos que empezar a reconocer, y no solamente a reconocer, sino que introducir sustantivamente en nuestras políticas públicas, y en particular las políticas relacionadas con la gestión de riesgos de desastre y la gestión ambiental en términos más amplios, se vuelve un imperativo sumamente importante. Por mucho tiempo, ciertas maneras más tecnocráticas de entender el conocimiento y los saberes, ciertas formas más cientificistas de entender la gestión se han impuesto y, como digo, creo que hoy estamos en un momento crucial, en un momento societal súper potente y muy entusiasmante y muy inclusivo para empezar a introducir estas perspectivas que han estado siempre en comunidades, en colectivos, en pueblos originarios, para repensar qué es lo que entendemos por naturaleza, repensar qué entendemos por gestión, repensar qué entendemos por desastre y repensar qué entendemos por intervenir en esos ámbitos. Eh, por lo tanto, para nosotros es como centro de investigación una tremenda oportunidad. Estamos sumamente contentos también con la alianza que hemos estado forjando junto al CEDER de la Universidad de los Lagos y otras instituciones y otros colectivos. Hoy día, además de estar en Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live para que esta conversación pueda llegar a la mayor cantidad de personas en los distintos territorios. Eh, para no extenderme mucho, solamente quisiera eh, enfatizar la importancia fundamental que a varios niveles se le está otorgando a la inclusión de estos conocimientos diversos. Es probablemente, es probablemente imposible pensar que una planificación territorial, una planificación de riesgos pueda hacerse sin reconocer las memorias y las prácticas, los saberes, los conocimientos que ya existen en los territorios. Y eso lo reconocemos desde varias escalas, ¿no? Lo está reconociendo la ONU y lo están reconociendo muchos estados alrededor del mundo y tenemos que empezar a reconocerlo y a incorporarlo en nuestra propia regulación normativa y programa. Eh, Dicho eso, quiero dejarle la palabra a Francisco Molina, que fue quien junto a mí preparamos este libro para que haga una breve presentación de cómo se forjó este libro, quiénes son la autora y los autores, y luego tendremos una conversación sumamente interesante con actores diversos, tanto del territorio como del mundo científico, que será moderada y dirigida por Ricardo Rivas del CEDER, de la Universidad de los Lagos y de SIGIDEN. Y bueno, evidentemente después abriremos una conversación amplia para que podamos conversar, compartir y reflexionar. Esto por mi parte. Muchas gracias.
Estamos resolviendo unos temas técnicos. Parece que el video de Francisco Molina no lo logra abrir. Eh, Así que voy a rellenar un poquito, esperando que Pancho pueda tener lista su... Ahí Ahí está. está, listo, listo. Ya, excelente. Hola, muchas gracias, perdón, pero teníamos un pequeño problema con el video. Yo voy a contarles, tal como mencionaba Manuel, voy a contarles respecto de eh, esta compilación que hicimos con Manuel sobre, sobre, un, unos conversatorios que hicimos hace un par de años. Esta compilación se llama Desastre desde abajo, el rol de los saberes locales en la gestión de riesgo de desastre. Es interesante para contextualizar un poco que esto surge como una intención de abrir caminos, abrir conversaciones, abrir diálogos en torno a lo que hemos ido pensando también en el centro Sigiden, fundamentalmente orientado a la importancia de generar espacios de diálogo, de conversación con diferentes actores y de alguna manera contribuir a que haya una incorporación mayor de los saberes locales, saberes ancestrales, saberes vernáculos que existen en diferentes territorios. Entonces, con esa intención, con la búsqueda de repensar estos desastres, nosotros hace un par de años en la línea 4, que está orientada a la gobernanza del riesgo, dentro del centro de Sigiden, hicimos una ronda de 3 conversatorios en el Museo de Artes Visuales y convocamos a actores de diferentes segmentos, representantes algunos de ellos de ciertos territorios, y buscamos articular el trabajo en torno a 3 preguntas fuertes. El conversatorio número 1 que tuvimos tenía la intención de preguntarse sobre el conocimiento local y quiénes eran los portadores de ese conocimiento. En esta oportunidad contactamos a Cristóbal Mena, que es el subdirector nacional de ONEMI, a Rodrigo Mundaca, que es el dirigente y vocero nacional de Modatima, y también a Janet Payán, que es documentalista y directora de FIC Walmap, y ella también es mapuche. En esta primera conversación hablamos un poco respecto de básicamente qué entendíamos por conocimiento local, qué diferencias existían, qué tensiones de alguna manera existían y la forma también cómo se transmitía ese conocimiento. Si es que era vía oral fundamentalmente, si se transmitía de generación en generación, qué actores de alguna manera tenían ese conocimiento y existía mayor presencia en ello. El segundo estuvo orientado a pensarlo un poco más desde la política pública, de cómo poder incorporar ese conocimiento local en las políticas de reducción de riesgo de desastre. Y para esa oportunidad intentamos convocar a gente de diferentes niveles, con alcances diferentes. Y esa fue la razón por la cual contactamos a Boris Sáez, que es el jefe de Oficina de Gestión Integral de Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Talcahuano, a Mario Pereira, que era el director nacional en su momento de Cernagiomín, y también a Valeria Torres, que es oficial de Asuntos Económicos de CEPAL. Y con ellos generamos una conversación intentando ver los espacios de política pública actuales también que existían en la normativa vigente en los diferentes estamentos para poder incorporar el conocimiento local a través de procesos participativos que tuvieran un carácter vinculante mayor. Y después el tercer conversatorio tenía una mirada más de futuro, una mirada un poquito más experimental, podríamos decir, y en esa oportunidad contactamos lo abrimos un poco más a la cultura o al arte. Y en esa conversación estuvimos con Beatriz Bustos Oyadenel, que es la directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, con Daniela Catrileo, que es una poetisa mapuche y profesora también de filosofía, y Tomás Vivanco, que es académico de la Católica, y él es codirector también del Fab Lab y está muy involucrado en temas de tecnología. Entonces, fruto de esas 3 conversaciones, con Manuel tuvimos la intención de articular parte de ese trabajo en torno a 9 elementos que nosotros considerábamos importantes que habían surgido de esas conversaciones y que finalmente pensábamos que podía ser un aporte inicial para una conversación en torno a esta temática, para incorporar también su reflexión y de alguna forma para abrir camino. Obviamente este es un libro que es breve, pero que tiene la intención de sembrar
primeras semillas también en esta materia. Entonces, dentro de las cosas y los elementos que nosotros consideramos importantes, el primero tenía que ver con el carácter situado del conocimiento local. En este sentido, hablábamos de la idea de que el conocimiento local responde muchas veces a territorios específicos y que tiene una vinculación muy fuerte con experiencias cotidianas y con prácticas del día a día de las personas. En ese sentido, no buscábamos ampliarlo, esta idea un poco folclorizante que muchas veces uno tiene del conocimiento local, o que uno suele también acuñar a ciertos perfiles y expandirlo muchísimo más, y también reconocerlo como una forma que es comunitaria y también colectiva. Junto con eso, nosotros hablábamos de otro aporte, era que el conocimiento local revela el sentir de los territorios. De alguna forma se articula en torno a elementos materiales, simbólicos y políticos que muchas veces surgen y se viabilizan en los espacios comunitarios, en los espacios de diálogo y de reflexión que se dan en los territorios. Y que de alguna forma también da cuenta de una suerte de interdependencia entre seres humanos y otros seres, otras especies también que habitan y que hacen uso de los territorios en los cuales se desarrollan. Y asimismo lo vinculábamos muchísimo con esta idea de justicia social y justicia ecológica. Muchas veces el conocimiento local surge también de experiencias, muchas veces muy dolorosas, muy complejas en torno a la interacción que como sociedad hemos tenido con la naturaleza. Otro tema interesante es que nos permite y abre un diálogo en torno a resignificar los riesgos. De alguna manera, entender los riesgos únicamente asociados a amenazas naturales, podríamos decir convencionales, como son terremotos, tsunamis, que finalmente ocurren y son eventos concretos. Acá te abre la posibilidad de entender que muchas veces la frecuencia de eventos que son mucho más acotados, pero que se repiten en un tiempo de manera permanente, pueden incluso ser más dañinos o más complejos, generar más riesgo en ciertos territorios. Entonces volvemos a la idea y apelamos a la idea de la experiencia y a la práctica cotidiana para efectivamente determinar los riesgos que existen y poder repensarlos también en función de la experiencia cotidiana de cada uno. Otro tema importante es que efectivamente posee múltiples portadores, y una de las cosas a las cuales queríamos también contribuir acá, que es a desmitificar esa idea de que la persona que es portadora del conocimiento local tiene que ser una persona un hombre o una persona mayor o una mujer mayor, que sea líder de una determinada comunidad. Eso no necesariamente es así. Uno ve que efectivamente hay portadores de este conocimiento, algunos de ellos son autoridades tradicionales, otras pueden ser jóvenes, otra gente que tiene la capacidad de vincularse con la tecnología y a través de la tecnología también da a conocer nuevos conocimientos, también son instituciones. O sea, lo importante acá también es dar cuenta de que el conocimiento local va más allá incluso de lo que uno pensaba convencionalmente en torno a sus portadores. Otro elemento fundamental que nosotros también identificamos es esta idea de que implica conectarse con la memoria. Y es fundamentalmente esta idea de, y un poco lo que hacía también alusión Manuel al comienzo, es que si bien es un vehículo que busca visibilizar nuevas alternativas o proponer a nuevas alternativas, también es capaz de vincularse con experiencias pasadas. Es conectarse con la memoria, es conectarse también con elementos históricos que de alguna manera han afectado o han marcado o han trazado de alguna forma ciertos caminos de ciertos territorios, de ciertos lugares. Entonces es una forma de articularse de manera colectiva, vinculándose con el futuro, pero siempre recordando o haciendo ancla en los elementos fundamentales que ocurren en ciertos lugares. Después también incorpora esta idea de la degradación ambiental también como un desastre. O sea, además de las amenazas naturales, las amenazas producto de la sobreexplotación del hombre y de la humanidad, en este caso, de la naturaleza, también es un tema muy importante y que buscamos relevar en este sentido, ya que el conocimiento local no solo permite reconocer ciertas situaciones que están
aconteciendo, sino que también se constituye como y es sensible a transformaciones importantes desde el punto de vista ecosistémico. Y de ese punto de vista es importante tener un vínculo con esos saberes para poder entender, mitigar y también sanar ciertas situaciones que son muy complejas, asociadas a ciertas actividades productivas, por ejemplo, como el caso de la extractiva. Después, tal como lo mencionaba antes, hay una relación que uno pensaría que no se da mucho, pero nosotros sí creemos que es algo que está ahí latente, es que también tiene la capacidad de dialogar con nuevas tecnologías. Efectivamente, el conocimiento local se enriquece con el uso de nuevas plataformas, a través, por ejemplo, de elementos de ciencia ciudadana, permite complementar, contribuir, aportar al conocimiento que existe de los territorios en tiempo real, y generando espacios que viabilicen los puntos de vista de los diferentes actores que habitan o hacen uso de esos territorios. Entonces, en ese sentido, el contar con metodologías participativas que busquen aprovechar las percepciones, la historia, las experiencias, sumado a tecnología, como un espacio también para poder almacenar datos o adquirir y tener un almacenaje de conocimiento adicional, también consideramos que es un tema muy, muy relevante. Y ya para ir finalizando, hay otro elemento fundamental que es la capacidad que tiene para promover la sanación. Y en ese sentido, hay un elemento que es muy importante, que nosotros de alguna manera también relevamos, es esta idea de, producto de la imbricación que existe entre el territorio y la naturaleza, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la restauración de los territorios y con la restauración de lo que ha sido dañado. O sea, durante muchísimo tiempo y aún mantenemos prácticas que son muy nocivas contra la naturaleza, y el saber local no únicamente nos permite diagnosticar eso o nos permite reconocer cotidianamente eso, sino que también nos ayuda a poder restaurar ciertas dinámicas que históricamente hemos tenido. Y en ese sentido hay una restauración no únicamente con territorios, sino también con personas que habitan esos territorios, con colectivos, y que finalmente han sido tremendamente dañados, como el caso de los pueblos originarios en muchos aspectos. Y en ese sentido, los ritos, ya sean ancestrales, populares, adquieren un simbolismo muy importante, ya que permite generar una relación entre diferentes escalas, entidades y temporalidades, y además se vincula muy fuertemente con la cultura y en particular con el arte, que es el último tema que nosotros también buscamos posicionar también a través de este pequeño texto, que es básicamente que los saberes locales, el conocimiento local dialoga íntimamente con el arte y con la cultura, y también encuentra en el arte y en la cultura, y en el arte en particular, una propuesta y un carácter performativo, y una forma de poder posicionar ciertos temas de una manera muy rompedora, por decirlo de alguna forma. Entonces, es importante también esa vinculación que tienen los saberes locales con el arte como una forma de viabilizar, de comunicar, y de lograr acceder a ciertos públicos que muchas veces son reacios a reconocer ciertos temas, pero que son muy importantes y que efectivamente, apelando a la afectividad, apelando a las emociones, se pueden lograr cambios conativos, cambios conductuales en el futuro. Entonces, de alguna forma, con estos 9 puntos, lo que nosotros buscamos promover es que efectivamente son 9 puntos a los cuales hay que ponerle atención, son elementos obviamente incipientes, que nosotros buscamos proponer acá como una forma de contribuir a un trabajo futuro que permita también la realización de políticas públicas, la gestión del riesgo de desastre, que sea inclusivo, que permita una participación mayor y que de alguna forma también el conocimiento local no se subyugue necesariamente al conocimiento científico, sino que juntos puedan ir articulando un diálogo que creemos puede ser muy importante para la gestión del riesgo y para el desarrollo sustentable, por decirlo de alguna forma, en el futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco, gracias también antes a Manuel por su presentación. Me ha correspondido como investigador colaborador de CIGIDEN y también investigador podoctorante del Centro para el Desarrollo Regional y las Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de los Lagos, presentar a nuestros invitados e invitadas que quisieron
acompañarnos para comentar este libro. Quisiera comenzar por presentar a Cecilia Yanes. Ella es socióloga y habitante de la comuna de Chaitén. Recordemos que fue el sitio de un aluvión en el año 2017. Y por supuesto tendrá mucho que decirnos respecto a lo que se ha plasmado en este libro. Tenemos también a Gladys Alvarado. Ella es pescadora artesanal, directora de la CONAPACH, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Gualeguaychú, y muy cercana a lo que es los fenómenos de marea roja, en lo que se ha convertido, sobre todo en el último tiempo, en verdaderos desastres socionaturales. También tenemos la perspectiva desde la academia, y académicos y académicas comprometidos con la incidencia social. Tenemos al profesor Andrés Marín, él es sociólogo e investigador del CEDER. Ha investigado fenómenos asociados al desastre de marea roja, de volcanes, y también asociado al tsunami y terremoto de 2010. Y tenemos también a la profesora Anaí Urquiza. Ella es antropóloga social, ella es profesora asociada a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y también es investigadora del Centro de Ciencia del Crimen y la Resiliencia, CR2, y coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Así que le damos desde ya muchas gracias por querer acompañarnos y comentar este importante libro. Queremos comenzar entonces a escuchar a Cecilia, que nos cuente cuál ha sido su percepción de este libro, cómo lo conecta ella con su experiencia. Adelante, Cecilia. Hola, muy buenos días a todos los panelistas y a todas las personas que están escuchando esta ponencia. Primero, agradecerles que me hayan invitado a comentar este libro, considerando que vivo en Chaitén. Y segundo, quisiera primero partir por felicitar la iniciativa de este libro, y por sobre todo valorar este cambio de perspectiva. Para mí es algo súper importante a partir de la experiencia de Chaitén. Nosotros en Chaitén, desde el primer momento, lo que sentimos fue una acción del gobierno y del Estado de Chile, más bien, porque no solamente fue el gobierno, también fue toda la estructura, el aparato legislativo y también el aparato judicial, de imponer una visión de lo que aquí debíamos hacer. Y el Estado utilizó toda su estructura, que no es poca, y es muy eficiente en eso, en tomar decisiones sobre nosotros respecto de una mirada y una perspectiva que es la ciencia. Entonces, desde un primer momento se dijo cosas que yo considero bastante voluntaristas. La primera declaración del gobierno era que estaba absolutamente descartada una erupción volcánica. Eso duró menos de 24 horas hasta que se produce esta erupción. Entonces, primero, imponernos la visión de la ciencia como el único conocimiento que existe. Y yo creo que quedó demostrado en la práctica, con toda nuestra experiencia, lo falso que eso fue. Y segundo, imponer la visión de que el volcán era tan peligroso y estaba tan cerca de Chaitén que todas las personas debíamos salir de acá para nunca más regresar. Posteriormente, un año después, el gobierno decreta la muerte de Chaitén, que es algo súper fuerte desde la antropología, desde la visión, desde la propia experiencia de todas las personas que vivíamos acá. Es muy fuerte esta definición voluntariosa, autoritaria y déspota del Estado para definir que una comunidad no puede seguir acá respecto de una visión cientificista que nosotros ya percibíamos como errada. Entonces, quisiera, respecto del libro, considerar valiosamente la idea de, primero, de que no hay un saber monolítico del Estado, sino que hay no solamente conocimiento en las localidades, sino que yo diría que hay una voluntad de ser y de estar. Yo creo que hay una mirada antropológica que nunca nosotros tuvimos la posibilidad de que alguien como que presentara esta idea de por qué la gente quería vivir en Chaitén, porque rápidamente un grupo de gente minoritario volvió a Chaitén, luchó meses, porque a nosotros nos pasó que primero tuvimos la erupción del volcán, que es una
un hecho, un acontecimiento de la naturaleza, pero contra lo que más tuvimos que luchar fue contra la tesis del Estado de hacer desaparecer a Chaitén por considerarlo peligroso. Entonces, de allí surgen una serie de cosas que yo considero desde la sociología como muy interesantes. Primero, para la gente de Chaitén es mucho más peligroso vivir en Santiago. Nosotros consideramos que es demencial cómo la gente vive en Santiago. Está expuesta a la contaminación ambiental, está expuesta a un mundo social lleno de violencia, dificultades, contaminación, aglomeración de gente que a nosotros nos costaría mucho. Entonces, esa definición de lo peligroso desde lo monolítico del Estado debería estar muy cuestionado, porque en definitiva, ¿qué es peligroso? Se aunaron estas charlas, estos discursos dentro de la gente de Chaitén. Decíamos, Chile entero es un país peligroso. Chile entero tiene maremoto, tiene terremoto, tiene incendios. O sea, ¿por qué a nosotros nos van a impedir volver a donde vivimos? Entonces, me parece súper interesante el cambio de perspectiva que ha habido en todo lo que tiene que ver con los desastres socionaturales. Por ejemplo, ya considerar los socionaturales me parece un avance enorme, en el sentido de que después de una catástrofe natural, lo que se produce en los territorios es justamente el quiebre del tejido social, la ruptura de la vida social de todos los días, que es muy fuerte, y yo diría que esa emoción es una emoción que este libro presentado valora como conocimiento, pero yo creo que tiene que ver con la emoción, el arraigo, la pertenencia de las personas. Recuerdo que a la gente de Chaitén lo que más le costaba cuando salimos era esta idea de no volver a estar juntos, esta emoción de que más allá de esta connotación que le daba el Estado, que era peligroso, la idea de la identidad. Y rápidamente se empiezan a armar una serie de cosas de por qué queríamos volver. Primero, porque tenemos una relación con el paisaje y con el territorio en el que vivimos, una valoración social de que la vida acá es muy distinta y es la que nosotros queremos y hemos optado. Una relación comunitaria, por ejemplo, acá en Chaitén, todas las casas están abiertas, o sea, todas las cosas están afuera, todos los autos están abiertos porque no hay robos y todos nos conocemos, todos nos saludamos. Imagínense lo que fue para la gente que tuvo que salir de Chaitén, vivir en Puerto Montt, en Castro, cambiar la vida de un momento a otro de una manera tan fuerte, tan abismalmente distinta, que esa fracturación produjo que rápidamente mucha gente quisiera volver al territorio para rápidamente armar de nuevo la ciudad. Y se enfrentó con esta visión del Estado de terminar con Chaitén, y eso creó una identidad súper fuerte, que fue esta defensa del territorio ante una decisión del gobierno y del Estado de Chile. Y eso genera por ejemplo, encausa rápidamente esta sensación que teníamos de incertidumbre, que no sabíamos qué iba a ocurrir, rápidamente la encausa a esta cosa de hay que defender la ciudad donde queremos vivir. Y yo diría que esta voluntad de ser y de estar corre al margen de los conocimientos. También hay algo antropológico de por qué la gente vuelve a los lugares a reconstruirlo una y otra vez, y no solamente relacionado con los desastres naturales, sino también con las guerras o con las migraciones forzadas por problemas políticos, en fin. Entonces, hay algo que es muy esencial a nuestra vida y a nuestra forma de constituirnos como seres humanos y de vivir en sociedad, que yo considero súper relevante que la ciencia y aquellos que están estudiando en este momento, y nosotros, todo el país se tiene que volcar al tema de cómo reconstruimos rápidamente los lugares donde vivimos, porque hay un deseo de vivir en esos lugares. Porque yo quisiera llamarles la atención sobre lo siguiente. Cuando cayó el domo, a un año de la erupción del volcán, más o menos en febrero del 2009, el delegado presidencial llamaba a la gente a la cordura y a la racionalidad de que no se puede vivir en un lugar peligroso. Y la gente consideraba que este delegado era él el que tenía problemas de racionalidad, porque no podía comprender que la gente quería vivir acá.
porque acá están sus muertos, porque acá están sus familias, porque acá está su actividad productiva, porque acá está su red social con la que vive todos los días. Entonces, yo diría que esta relación de racionalidad y racionalidad es súper importante, y lo otro que me parece muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo en el país, es que no solamente hay un Estado, también hay una nación, también hay un pueblo que decide cosas y que está, o sea, debe ser comprendido por el Estado a aquello que es su voluntad de ser y de estar. La gente quiere vivir acá en Chaitén, independiente de lo peligroso que sea el volcán, y no solamente el volcán, vivimos en una zona peligrosa. Hace 3 años atrás tuvimos el deslizamiento de un glaciar en la Villa Santa Lucía, y hace poco hubo un derrumbe en las termas del Amarillo. A pesar de todo eso, la gente tiene una memoria antigua que es convivir con la naturaleza de la manera que ésta se ha dado, sin que tengamos que controlarla necesariamente, ni decir, bueno, no podemos vivir acá porque la naturaleza es peligrosa, porque esa misma naturaleza que es peligrosa también nos permite vivir de una manera que nosotros consideramos mucho más humana, mucho más sustentable y mucho más conectada con ella. Entonces, felicitarlos por el libro, y también estar muy contenta de que la perspectiva y las que se están implementando desde las acciones gubernamentales cambie y considere fuertemente lo que la gente de Chile quiere, incluso en estas situaciones que son como muy desastrosas, porque ocurren cosas terribles, aunque lo de Chaitén nunca fue una tragedia, pero creo que este pueblo chiquitito, súper alejado de la capital, logró hacer algo que yo tengo la certeza de que no ocurrió antes, que fue que la nación logra revertir la decisión de un Estado de eliminar Chaitén por considerarlo peligroso. Y aquí está Chaitén contra todas las medidas que tomó el Estado para eliminarla, incluida la de hacer una ciudad en otro lugar que a nadie le gustaba de la gente de Chaitén y que a nadie nos preguntaron qué cosa nos parecía. Entonces, esa idea de que la nación y la ciudadanía se levanta, a mí me parece algo realmente relevante, no solamente para nuestro pueblo, sino que para nuestro país entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vayan esas felicitaciones entonces también para los autores, y también vayan esas felicitaciones para ti y para la comunidad de Chaitén por su lucha. Ahora queremos pasar a, como lo anunciamos antes, también a la perspectiva y a esta interrelación con la naturaleza, en este caso con el mar, con sus fenómenos como son la marea roja, y hemos invitado a Gladys Alvarado. Ella es pescadora artesanal. Hola, Gladys, y queremos escuchar también su opinión, sus percepciones, en estos 8 o 10 minutos que hemos dado para cada panelista. Así que adelante, Gladys, desactive su micrófono y ya podemos comenzar. Está activado, ahora sí. Gladys, ¿nos escucha? Ahora sí, Aló. la escuchamos. Adelante. Oh. Ya. Primero que nada, agradecer esta invitación, que es súper fabulosa, enriquecedora para nosotros. Bueno, usted acaba de decir mi nombre. Soy parte de la Confederación Nacional de Chile con la parte de pesca, pero primero tenemos que partir por base, de casa. Soy de Contao propiamente tal. En Contao soy tesorera de la organización. De ahí soy primer director de la Federación de Pescadores de Gualeguay, y comenzamos a subir a ser el 8º director de la Confederación Nacional de Chile, que se compone por 21 dirigentes a nivel de todo el país. Con respecto a la pesca, nosotros tenemos mucho que decir, mucho que decir. Y la verdad que desde los años que yo soy mujer de pesca, soy merlucera, la verdad. Yo salgo a pescar, todavía me hago a la mar, y con mucho orgullo, por cierto. Y comenzaríamos nosotros a pensar a través de la marea roja, las salmoneras que se han instalando, los nuevos proyectos de ley en donde nos quieren colocar en un lugar que nosotros jamás hemos pedido estar. Primero, si hacemos un poco de historia, a nosotros se nos cambió
pienso que hasta la provincia de Palena con respecto a la salmonicultura. Fueron un polo de desarrollo, un polo de traer mucha gente a vivir con nuevas costumbres, nuevas ideas. Se nos achicó todo, pero a la vez igual se nos ampliaron cosas. Pero si yo lo veo desde mi punto de vista como mujer de mar de pesca, se nos vinieron a cambiar las costumbres y tradiciones, porque se arraigaron gente de todas partes del país con nuevas ideas. Con respecto a la masiva llegada de gente a Gualeguay y a la provincia de Palena, con respecto a la salmonicultura, se ha trabajado, se vino con gente con nuevas ideas como el alcoholismo, drogadicción, con el tema de la salud. Hemos cambiado mucho. Nuestras costumbres y nuestras tradiciones se han ido olvidando un poco. Pero también tenemos que reconocer que hay cosas que han llegado a renovar estas cosas. Pero estamos en debe con la pesca artesanal y sobre todo en estas comunas con respecto a los proyectos de cambio de ley con nuestro país. Porque hoy día si nosotros como pescadores artesanales rurales quisiéramos innovar en nuestros productos, no tenemos resoluciones sanitarias. Cuando se dice que se ha avanzado tanto por un lado, en otro estamos en desmedro. O sea, siempre somos rurales y la ruralidad de nuestro país ha estado en debe con todo y especialmente con la pesca artesanal. Ahí escuché lo que decía la señora de Chaitén con respecto a los desastres naturales. Cuando la salmonera fue a verter toda esa cantidad de peces muertos sobre el mar, en donde se provocó la marea roja, la verdad que para nosotros fue caótico. Por cierto, Gualeguay no tuvo marea roja, pero nos dio un golpe duro en la economía, igual porque la gente tenía dudas. Oye, ¿cómo no va a tener marea roja? Tenemos las corrientes buenas, gracias a Dios, por acá. ¿Qué pasó con que los productos del mar no se pudieron vender? Y nosotros siempre provocamos en la política local de que deberíamos tener, no sé, una planta de proceso para alguna persona, alguna persona en particular que pueda vender sus cosas con certificaciones ordenadas, cosas que hace 20 años lo estamos pidiendo y no tenemos. Cuando hoy día, frente de nuestras costas, vimos invadidos de salmoniculturas sin que se hayan hecho consultas a ninguno de los ciudadanos de estas comunidades. Cambió todo nuestro mar. Hoy día cuando miramos al frente de nuestras casas, tenemos salmonera. Con eso no quiero decir que tampoco estoy en contra de ella porque la economía local y la economía, el tema social económico viene de la mano. Pero, ¿cuándo te preguntan a ti cuando quieren invadir algo? ¿Cuándo? Entonces, esas cosas a nosotros nos tienen más que atrofiados. Y sin embargo, hoy día la pesca artesanal se vuelve a ver enfrentada con otro tipo de cosas a través de nuestra gobernanza de nuestro país. La pesca artesanal quieren que se vaya a agricultura por un tema alimentario. Desde mi punto de vista lo veo súper descabellado. ¿Cómo yo voy a colocar a la pesca en general, a todo lo que es mar, unirlo por un tema alimentario con agricultura? Cuando en ninguna parte de este proyecto de ley que se quiere implementar sale pesca o mar, nada, no sale nada. Se suponía que algunos años atrás estuvo la pesca metida ya en agricultura, pero fue invisibilizada, no teníamos nada. Hoy día nosotros estamos por la lucha del Ministerio del Mar, en donde todos lo relacionado con el trabajo del mar pueda tener sus propios recursos, donde se hagan proyectos de investigación de que estoy pidiéndolo hace muchos años de aguas interiores para ver cuál es la contaminación de fondo que tenemos con respecto a las salmoneras que están instaladas. Quisiéramos tener para hacer estudios
de la marea roja cuando nosotros nos viene a matar y anticipar que eso se produzca. O por último, para estar preparados cuando esto se produzca. Yo sé que a lo mejor Chaitén tiene una baja cantidad de pesca, Futalelfú y Alto Palena no lo tiene, pero Chaitén tiene las islas que están igual en su municipio, que están arraigadas con el tema pesquero. Y a ellos le ha tocado duro, gracias a Dios. Nosotros acá en Gualaihue, igual nos tocó duro en hartas cosas, en harta ocasión. Nosotros tuvimos que cambiar de un golpe. Cuando la empresa Vima, que trabajaba en este sector, y sacaba mucha madera del bosque nativo, especialmente el alerce, se fue de acá y nos tuvimos que adecuar al mar y a las recolecciones de mariscos en el borde costero, porque cuando se fue Vima, era una empresa maderera, nos quedamos ciegos, porque con los grandes avances de trabajo y la gente se acostumbra a un sueldo, la verdad es que igual es horroroso cuando estas empresas se terminan el trabajo local, regional. A mí me asusta de pronto cuando nosotros tengamos demasiado sucio el mar y las empresas salmonicultoras se tuviesen que ir en la 10ª región, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando se viene el tema de lisa, otras enfermedades? Cuando esas grandes empresas tienen que pedir a mucha gente. Cuando nos vemos enfrentados mirando a Chiloé, inclusive Gualaihue, cuando despiden a mucha gente. Y la gente por costumbre y por comodidad dejaron de sembrar, dejaron de cultivar. Cuando hoy día vemos con esta pandemia que estamos viviendo hoy día, que la gente volvió a mariscar por necesidad, porque no hay un empleo, y volvió al mar otra vez. Cuando la gente mayormente no tienen un RPA, una inscripción en Cernapesca, y lo tengan que multar por ir a comer, por comer marisco. Eso me preocupa, dentro del rubro que nosotros hoy día tenemos. Y fíjese que yo también soy parte social. Yo soy presidenta de la Unión Comunal de esta comuna tan pequeña de nuestro país que en veces se ve, que no se ve. Somos 56 organizaciones comunitarias. En donde lo veo, todo el mundo está asustado por el tema de esta pandemia. Y que le puedo agradecer a Dios que tenemos mar, que bajan a la playa y que no estamos tan aglomerados de gente aquí y que va a buscar un poco de sustento para diario. Cuando se puede ir a tirar un, no sé, una lienza, un pincho, desde el borde cuando está el viento norte y pueden pescar un robalo. Y que también les sirve para su casa. Pero asustado con las políticas de este país, que nos viene a infectar a nuestra gente, que viene de todos lados. La verdad que estamos un poco complicados en estos sectores hoy día con respecto a la pandemia y con respecto a la pesca. Cuando nosotros todos los años nos reducen la cuota de la merluza del sur. Hoy día, hace 2 años atrás, cuando se hicieron los planes de manejo de las pesquerías, y tenemos personas que son como los científicos, y nos disminuyeron el 50% de la cuota de la merluza. Y nadie se preguntó cuánta gente se afectó por eso. Nadie. Cuando a nosotros como pesca artesanal, todos los años nos vienen, nos están rechazando embarcaciones, se están muriendo las embarcaciones porque la gente no lo ha podido volver a recuperar. Cuando hoy día nosotros nos están caducando mujeres recolectoras de orillas porque no pudieron declarar. Y cuando nosotros ni siquiera sabemos, cada vez que se nos caduca una embarcación o una mujer recolectora de orilla por su edad, ¿dónde queda la cantidad de especies que ellas tienen inscrito en su recurso? Todas esas preguntas le hemos hecho al subsecretario de Pesca, al ministro de Economía, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, siendo dirigentes nacionales, en donde nosotros, como sur de Chile, yo creo que ha sido el más preocupado en estas cosas. Cuando de Arica a Punta Arenas, nosotros tenemos un debate total. Imagínense, ayer y antes de ayer se rebajaron las cuotas de los pelágicos que van a buscar sardinas. En Valparaíso, en la región del Biobío, tremendas protestas. Esto ni siquiera
es un problema local, esto es a nivel país. Entonces, son esas preocupaciones. Y cuando uno grita desde un lugar tan lejano, no nos escuchan. O porque piensan que nosotros somos del sur, no tenemos el vasto conocimiento de cada cosa que nosotros estamos alegando. Y que no nos miran porque no somos colegiados de la Universidad Católica posiblemente, y me disculpará, porque no tenemos un título profesional, piensa que somos ignorantes y que nuestra voz como dirigente y como chilena de este país no se nos escucha. La verdad que igual, ojalá Dios quiera que con este nuevo cambio tenemos hoy día de la Constitución, sea la gente más idónea, igual la que tenga que provocar hacer la ley, ¿no es cierto? Y que busquemos a gente entendida, y que nosotros como dirigente y como representante capaz de alguna parte de nuestras comunas y regiones, seamos los que tengamos que decir, mira joven, tú eres la persona indicada para que cooperara para estos cambios de proyecto de ley. Igual estoy metida en el tema del agua, y me gustaría que en este país bendito el código de agua y todas esas cosas vuelvan a ser para nuestro país, para el consumo humano, más que para las grandes industrias. Tengo mucha información dentro de esta cabeza que ya está quedando un poco longeva, y que me gustaría que alguna vez nos pudiéramos juntar en una pequeña reunión, las 5 comunas de nuestra provincia de Palena, para hacer una reflexión qué nos hace falta de cada una de ellas. Un poco de conectividad, un poco más de cada cosa, porque nosotros también de repente somos un poco soberbios y no actuamos con cordura, porque cada uno quiere llevar un poco más a su redil, en donde tengamos que primero ver cómo estamos con la tierra, con el mar, con el aire. Nosotros en la comuna en la provincia de Palena somos santuario de la biosfera. ¿Y quién dice algo? Somos santuario de la biosfera. Nadie le pone un punto para eso. Y los que lo hemos dicho dicen, ¿y en qué lugar está? Cuando las políticas pequeñas, que son las nuestras, no lo resaltan. ¿Cuánto podríamos obtener porque somos santuario de la biosfera si lo trabajáramos bien? Eso, y quiero felicitarlo por este libro y por sus invitaciones, y que nos hayan considerado a nosotros como dirigentes. La verdad que muy contenta en participar y quisiéramos ser un aporte para esto, así que, ¿qué más me resta decir? Muchas gracias. Gracias a usted, señora Gladys. Por supuesto que es un aporte para nosotros, para los autores del libro, y sin duda tendremos en cuenta esa propuesta de reunirnos a conversar acerca de las problemáticas de la provincia. Quisiera, antes de pasar a nuestros siguientes panelistas, señalar de que hemos tenido la suerte que nos acompañen de diferentes partes del país. Nos han mandado saludos desde Osorno, desde Coronel, Concepción, Penco, pero también de diferentes partes del mundo. Tenemos saludos desde España, desde Chiapas, México, desde Buenos Aires, desde Londres, desde Colombia. Así que estamos muy felices y espero que también estén felices ustedes que nos están escuchando alrededor del mundo. Quisiera ahora presentarles también la visión de los investigadores que están comprometidos con la investigación aplicada, con la incidencia social, y vamos a comenzar por el profesor que les presenté delante. Él es Andrés Marín, del CEDER, Universidad de los Lagos. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Sigidel. Para mí es un honor poder comentar este trabajo realizado por un centro de investigación que, a mi juicio, desde lo que pasó en particular en el 2010 en Chile,
hemos tenido un cambio, ¿cierto? Y Sigiden sin duda ha llevado nuestra visión de los desastres a un nivel 2.0 o 3.0. Además decir que esta oportunidad me permite reconectar con personas que en mi vida han estado y han sido importantes. Probablemente Manuel, no sé si se acuerda, pero fuimos compañeros en la universidad. Con Pancho Molina fuimos colegas, le tengo un gran cariño. Valeria Torres, que participó en los conversatorios estos, también fue colega. Al subdirector de la UNEMI lo conocí hace un par de semanas en un conversatorio similar. Y eso significa dos cosas. Una, que me estoy volviendo viejo. Y otra, y es algo que me ha pasado porque estoy en los temas ambientales desde más o menos fines de los 90. Normalmente estamos conversando entre los que estamos convencidos. Y eso es bueno porque uno refuerza las ideas que tiene, pero al mismo tiempo me parece que es insuficiente. Entonces, yo lo primero que quiero hacer es felicitar el trabajo de Sigiden, pero me voy a tomar un poco la libertad de de poner un poco en tensión lo que se ha dicho, valorando de partida esto de la invitación del libro a no determinar las respuestas, sino que abrir preguntas y reflexiones en torno al rol del saber local y su integración con el conocimiento formal científico en sus distintas dimensiones. Lo que yo voy a hablar, yo ciertamente soy sociólogo, pero en mi camino me he ido transformando en un sociólogo ambiental y probablemente en algo así como un sociólogo ecológico. Yo trabajo desde el enfoque de los sistemas socioecológicos. Lo que voy a hablar está sustentado por esas investigaciones. Yo sé que hay un gran cuestionamiento que los académicos nos enfocamos en los papers, pero así como los pescadores tienen éxito cuando sacan las redes llenas de pescado, nosotros tenemos éxito cuando se nos reconoce el trabajo en publicaciones. Y un poco a diferencia del enfoque que hay en el libro que estamos comentando, mi visión como académico es más bien postpositivista, es transdisciplinar. He tenido la suerte de trabajar con biólogos marinos, recientemente con un geólogo experto en volcanes, y a diferencia del libro, que yo lo describiría como una visión fascinante, pero que yo la nombraría como culturalista, mi mirada es más bien desde el realismo crítico. Yo ocupo métodos mixtos, lo que significa... Perdón, estoy con hijos compartiendo espacio. Métodos mixtos significa que hago encuestas y también hago reuniones de trabajo en los lugares, en lo local, y además quiero presentar mi trabajo de una perspectiva de humildad, porque creo que en el proceso sociopolítico que estamos viviendo y en el contexto de la pandemia, nos toca a todos y todos tenemos que cuestionarnos los fundamentos sobre los cuales estamos trabajando. Lo primero que quiero decir es que viva el conocimiento local y la reducción de riesgos de desastre desde abajo. Quiero partir contando una experiencia que tuve el año 2010, en que a 2 semanas del tsunami salimos a recorrer las caletas con la señora Zoila Bustamante y otros técnicos de la CONAPACH. Aprovecho de saludar a la señora Gladys y su organización. Y nos dimos cuenta de varias cosas, pero quiero resaltar que de las 200 personas que se registraron como fallecidos por efecto del tsunami, en las caletas entre la región de Valparaíso y el Biobío nosotros contamos no más de 10 fallecidos que pertenecían a las comunidades de pescadores artesanales. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué sucedió eso? Y ahí, discúlpenme que esté en inglés, pero ahí las barras azules, lo que se ve
y esto lo recogimos de conversaciones con todos los dirigentes, la respuesta de los pescadores fue fabulosa, primero porque tenían las historias de sus antepasados, que habían vivido situaciones similares y sabían que cuando uno no se podía mantener de pie, había que correr a los cerros y correr por su vida. Y además, ese conocimiento local les permitió a los pescadores saber que tenían que observar el nivel del mar. Además, había una luna llena, que fue un hecho fortuito que salvó la vida de muchas personas, pero además porque había una red local de vecinos que en ausencia de los celulares, de la radio, prestaron ayuda a la gente. Entonces, lo primero, viva el conocimiento local y en ese tiempo, mientras en la tele se veían los saqueos y el gobierno invitaba a expertos extranjeros a hablar de respuesta ante el tsunami, en las localidades hubo un éxito que pocos vieron. Sobre la visión del conocimiento local, y esto un poco haciéndonos cargo como académicos de que vivimos en parcelas, muchos de los conceptos que están en el libro que estamos comentando me hacían recuerdo de un libro que fue editado la primera vez en 1990, ya como la cuarta edición, que se llama La ecología sagrada. Yo creo que nos hace bien a todos saber lo que desde otras miradas, desde otras epistemologías, ya se ha escrito, porque nos permite ir construyendo para adelante y no reinventar la rueda. Habiendo dicho que estoy por el conocimiento local, quiero presentar dos situaciones que me hacen proponerle a ustedes algunas dudas. En el caso de la pesca artesanal, y la señora Gladys lo habló muy bien, la pesca artesanal avanzó el 2016, perdón, como 275 kilómetros hacia el norte, lo que significó que muchísimas caletas y comunidades costeras desde el canal del Chacao hasta el límite norte de la región de Los Ríos, vivieron la marea roja por primera vez en su vida. Sus abuelos, sus padres, no lo habían vivido jamás. Entonces, frente a cierto tipo de desastres que estamos enfrentando, lamentablemente, si bien existe capacidad y voluntad de la gente de compartir su conocimiento, no nos encontramos con un acervo de saberes que nos permita enfrentar, en el caso de la marea roja, un nuevo enemigo que es invisible, que no tiene olor, que no chilla, que no mete ruido, y que solamente a través de la ciencia lo podemos detectar. Porque en algunos lugares del sur se hacen ensayos con humanos, y he escuchado historias de pescadores que cuando van a sacar almejas para la Semana Santa, arriba del bote le dicen al pescador más viejo: bueno, viejito, te toca a ti probar. Y si el viejito se empieza a sentir medio adormecido, bueno, lo llevan al hospital y se acabó el curanto, no hay curanto. Otras veces se hace con gallinas, con gatos. Entonces, frente a la novedad de ciertas personas, lo que se genera es desinformación, desconfianza y incertidumbre. Y yo creo que ahí es necesario poner paños fríos respecto de cuánto nos puede entregar el conocimiento local, que creo que es absolutamente necesario, pero no me parece que sea suficiente. Y lo mismo sucedió en una comunidad entre medio de dos sistemas volcánicos en la región de los ríos. Esta es una comunidad que, ahí en la foto en el taller que estábamos, probablemente estábamos a unos 150 metros de un pequeño cráter. Es mapuche, con su conocimiento ancestral, con el traspaso de generación en generación, un cierto conocimiento indudable. Pero ellos no querían ser decolonizados. Ellos no querían transformar la realidad desde
desde sus visiones locales. Ellos querían saber si existen vulcanólogos en Chile, porque no los han visto, saber si se pueden predecir las erupciones, y la respuesta de la ciencia es que no se pueden predecir. Y en otros lugares nos dijeron cosas tan simples como que hay evacuaciones, nos suben a un camión y nos tratan casi como animales. Entonces, quiero poner el énfasis en que la perspectiva culturalista es fascinante, es muy importante, pero probablemente no es suficiente por sí misma, y en ese sentido el libro de Sigiden lo que hace es invitarnos a la co-construcción de un nuevo conocimiento. Aquí brevemente se ha hablado sobre los desastres y la relación entre la sociedad y la naturaleza. Muchas veces los impactos son variados. Y respecto al concepto de la sanación, por ejemplo, que tiene un sentido identitario y cultural y probablemente espiritual muy importante, hay los desastres naturales, no voy a decir naturales, perdón, me retracto. Los desastres producen cambios ecosistémicos y geográficos irreversibles. Y este es un estudio que hicimos en el humedal del Tugururraqui, en la región del Biobío, donde se cultivaba el pelillo por generaciones. Junto con el terremoto del 2010 se levantó tanto la costa, ese humedal, donde convergía agua salada y agua dulce y permitía el cultivo del pelillo, ese humedal se transformó de ser lo que se ve aquí en la foto, donde dice before, y ahí esa era la caleta Las Peñas, donde la gente se tiraba piqueros desde ese muelle, se transformó en esto que vemos ahora. Y obviamente que hubo una respuesta local, y los niños transformaron esto en una cancha de fútbol. Pero el problema es que la respuesta local frente a la pérdida total del pelillo fue la intensificación de la explotación de otros recursos que podrían generar pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, una respuesta muy natural desde el punto de vista social, que significa sacar lo que hay a la mano, puede ser insustentable en el largo plazo. Me queda la última idea. Esto es que me da la sensación de que en el libro y en general en la preocupación por los desastres se tiende a ver el desastre como el fenómeno que nos perturba más que como el ciclo. Y detrás del ciclo está el desarrollo. Entonces mi preocupación en particular tiene que ver con qué es lo que pasa después del desastre, porque en Chile cada vez más, hasta antes de la pandemia, la verdad que las víctimas y los fallecidos por los desastres han ido reduciendo sustantivamente. Pero después que pasa el desastre, que se apaga el incendio, tenemos comunidades que tienen que seguir viviendo, tienen que seguir explotando sus recursos naturales, tienen que seguir ganándose sus lucas para parar la olla. Entonces, este es otro estudio en que nos preguntamos cuáles son los factores que explican la capacidad de recuperarse socioproductivamente. Y no puedo entrar en detalles, pero créanme que aquí las organizaciones de pescadores artesanales devastadas por el tsunami en la región del Biobío, si bien habían vivido otros tsunamis antes, la recuperación de sus formas de vida no dependió de su conocimiento local exclusivamente, sino del capital social, de las redes de colaboración con el resto del mundo, con las universidades, con la política pública. Entonces no nos confundamos en esto de relevar lo local como si lo local existiera de manera aislada respecto de lo regional y de lo nacional. Tenemos que buscar puentes entre esos mundos. Me pasé en el tiempo. Aquí tengo varias ideas que podemos retomar en la discusión, pero sobre lo que está en el libro hay dos conceptos que quisiera resaltar para provocar. Hemos hablado mucho, ustedes han hablado mucho de repensar. Yo tengo la sensación que más que repensar, tenemos que de una vez por todas actuar
desde lo que ya se ha pensado no tan mal. Y con mi más profundo respeto a las distintas etnias o a lo que antes se llamaba las minorías en nuestro país, y por el proceso político que estamos viviendo, creo que conceptos como la decolonización no hacen más que dividirnos en Chile. En Chile somos mestizos todos, y somos todos los mestizos los que vamos a tener que aprender a vivir en un mundo con alta incertidumbre, con alta impredictibilidad, con una complejidad avasalladora y con dinámicas de cambio que nos van a enfrentar cada vez más a perturbaciones, riesgos y desastres que no conocemos. Muchas gracias por la atención y lamento haberme extendido. Ok, muchas gracias a ti, Andrés, por tus reflexiones, por tu también visión crítica del libro que se está presentando, y ojalá que genere más discusión aquí y más allá de este conversatorio. También tenemos a la profesora Anaí Urquiza. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del FONDAP CR2. Anaí, por favor, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Voy a tomarme el tiempo porque creo que lo importante es que logremos conversar, pero de todas formas me avisa si es que me llegase a pasar. Quiero agradecer la oportunidad de comentar este libro. La verdad es que siempre comentar los libros es una forma de involucrarse en el trabajo de otros equipos, de otras personas, que nos permite además mirarlo con una profundidad distinta, es tener la posibilidad de dialogar con otros sobre ello, y creo que este libro es realmente una contribución a la gestión de riesgo de desastre, y por lo tanto me alegra muchísimo tener la oportunidad de estar aquí, de ser parte de esto, de conocer este trabajo y de compartir también el espacio de diálogo con Cecilia, con Gladys y con Andrés, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría indicar que dentro de lo que se está planteando, sin duda la identificación de estos elementos, de estos aportes, posibles aportes del conocimiento local para la gestión de riesgo de desastre, es un avance significativo, porque hace tiempo que sabemos que cuando enfrentamos riesgo de desastre y cuando queremos diagnosticarlo, responder adecuadamente y mitigar la respuesta, o sea, mitigar los efectos de esto, necesitamos incorporar el conocimiento local. Pero este texto nos lleva más allá de eso, ¿no? Nos da pistas sobre cómo incorporarlo, dónde es relevante, en qué ámbitos es necesario generar esos puentes. Y sin duda, en ese sentido, claro, no solamente nos invita a la reflexión, sino que da pistas para continuar trabajando en esto, que desde mi perspectiva es fundamental. Y ahí, muy en consonancia con lo que plantearon los expositores anteriormente, ¿no? Hemos visto, Chile tiene una vasta experiencia en desastres, en cómo se han enfrentado, en aprendizaje sobre lo mal que lo hemos hecho en muchas situaciones, ¿no? Y cómo en otras hemos ido aprendiendo y nos hemos preparado y hemos reaccionado de mejor manera. Y ahí uno de los aprendizajes, yo diría, más duros es esto de que finalmente en algunos ámbitos las respuestas que hemos dado han sido peores que el problema, ¿no? La solución es peor que el problema, como se suele decir. Me parece que Chaitén es un caso paradigmático, ¿no? O sea, es como deberíamos aprender de todo lo que no hay que hacer cuando uno involucra una reacción frente a desastres con una comunidad. Y aquí creo que hay al menos dos ámbitos importantes en los que me quiero concentrar, ¿no? Para poder abrir la discusión. Uno es cómo incorporamos las diferentes fuentes de conocimiento y cuál es el rol que tienen en las múltiples etapas de la gestión del riesgo, uno podría decir. Y por otro lado, tiene que ver con cómo tomamos decisiones sobre los territorios, que yo creo que es importante mantenerlo como dos cosas distintas, ¿no? El colega anteriormente hablaba de los sistemas socioecológicos y la resiliencia. Yo también trabajo con esa perspectiva, y cuando uno habla de resiliencia con estos enfoques, queda en absoluta evidencia de que al hablar de resiliencia hay una dimensión política normativa que
se invisibiliza muchas veces y que necesitamos poner sobre la mesa. Y es que cuando estamos enfrentando una amenaza y estamos reaccionando frente a ella, tenemos que decidir qué es lo que transformamos y qué es lo que mantenemos para que siga siendo viable vivir en ciertos territorios. Y eso de qué es lo que transformamos y qué es lo que mantenemos no es una decisión que se pueda tomar desde un escritorio en Santiago, que es lo que sucede hoy día, sino que es una decisión que se tiene que tomar con las personas que viven en esos territorios. Y por lo tanto, la decisión sobre cómo se enfrenta las amenazas es sin duda una decisión que tiene que tener, que está vinculada a la soberanía sobre los territorios y una discusión mucho más profunda que hoy día además tenemos la oportunidad de llevarla, ¿no? En un proceso constituyente podemos repensar cómo tomamos decisiones sobre los territorios y eso me parece que es fundamental. Pero bueno, antes de eso, antes de tomar las decisiones sobre el territorio, tenemos que generar adecuados diagnósticos, ¿no? Y adecuadas herramientas para articular el conocimiento local con el conocimiento científico. Y en ese contexto, en alguna medida, tengo estoy de acuerdo con lo que plantea el colega anteriormente, en el sentido de que el conocimiento científico sigue siendo relevante y sigue siendo importante considerarlo, porque hay una serie de amenazas que son nuevas, por ejemplo, por el gran impacto que hemos tenido en la naturaleza, todo lo que tiene que ver con cambio climático, nos lleva a enfrentarnos a un clima que se comporta de una manera muy distinta a como se comportó históricamente. Entonces, por lo tanto, las experiencias previas no son suficientes, ¿no? Son necesarias, pero no son suficientes para poder identificar cuáles son las amenazas que estamos enfrentando. Y bueno, todos los días hay múltiples amenazas invisibles, ¿no? Que la ciencia nos ayuda a detectarlas. Pero ese aporte del conocimiento formal y científico es un elemento más que se tiene que poner sobre la mesa cuando uno hace un diagnóstico de un riesgo de desastre, ¿no? Efectivamente, la ciencia como conocimiento generalista, ¿no? Nos permite traer experiencias internacionales, traer estos consensos, estas convenciones más generales que hay sobre la ciencia y avances de la ciencia general a nivel mundial, ¿no? Sobre cómo se reacciona frente a ciertos elementos, cuáles son las amenazas que estamos enfrentando, qué cosas hacen, por ejemplo, que son tóxicas para la salud o que pueden deteriorar ciertos ecosistemas, etc. Ese tipo de conocimiento sin duda hay que ponerlo sobre la mesa cuando estamos diagnosticando la gestión de riesgo de desastre. Pero ese conocimiento no es un conocimiento profundo sobre las condiciones del territorio. Y cuando estamos enfrentando un riesgo, lo que estamos enfrentando es una amenaza específica a partir de condiciones de vulnerabilidad y de exposición de un territorio en particular, que requiere, por un lado, la combinación de conocimientos científicos y no solamente el diagnóstico climático o el diagnóstico geológico, sino que también Cecilia hablaba mucho de la antropología, ¿no? O sea, la atención de cuáles son las condiciones de las comunidades, de los territorios, cuáles son cuestiones que son importantes para esas comunidades, qué tipo de conocimientos hay disponibles. En el fondo hay una serie de conocimientos que van más allá y que tienen que ver con el desafío del diálogo entre las disciplinas, ¿no? De hacer diagnósticos mucho más acabados desde la ciencia. Y además de eso va a seguir siendo acotado y va a seguir siendo parcial, porque quienes viven en los territorios son quienes conocen mucho mejor lo que ha pasado históricamente, quienes tienen la memoria socioecológica, ¿no? Que es este recuerdo, este reservo de información sobre cómo se ha relacionado una comunidad con un territorio específico a lo largo del tiempo, que tiene que estar sobre la mesa. ¿Ya? Y ahí me parece que el libro releva muy bien las dimensiones que son fundamentales de considerar cuando estamos hablando de un diagnóstico en este tipo de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Donde el conocimiento situado dentro de los elementos, dentro de los nuevos elementos que habla el libro, ¿no? El conocimiento situado es fundamental, ¿no? La resignificación de los riesgos y la identificación de los riesgos que son tan asociados a problemas crónicos, no solamente a los eventos, también la sobreexplotación de los recursos, la degradación de los territorios, que está mucho más vinculado con un conocimiento del territorio, es fundamental para poder enfrentar adecuadamente esas amenazas, ¿no?
pero además de eso, hay otros elementos del conocimiento situado que este texto releva muy bien, que están vinculados a cómo respondemos mejor y cómo el conocimiento local nos permite articular de una mejor manera la tecnología con las respuestas. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, parece. No soy yo, por si acaso, que se escuche el ruido. La tecnología con las respuestas locales, ¿no? Y la posibilidad de conocer mejor cuáles son las características de la comunidad y cómo puede apropiarse mejor de nuevas tecnologías para responder adecuadamente. Conectar con los nuevos aportes, o sea, con las valoraciones culturales locales y con el rol que cumple el arte en esos territorios, ¿no? Para poder responder adecuadamente y aprender sobre las experiencias. Además, la existencia de múltiples portadores, ¿no? De que no solamente es la caricatura de la persona mayor que tiene un reservo de conocimiento, sino que hay múltiples actores en los territorios que tienen conocimiento sobre sus comunidades, sobre sus formas de vida, que tienen que ponerse en juego y se tienen que considerar cuando estamos respondiendo frente a una amenaza. Y finalmente, cuando hablamos de la mitigación de las amenazas, ¿no? Del impacto del riesgo, cuando hablamos de la mitigación y de cómo recuperamos ese territorio, cómo logramos que la comunidad pueda volver a vivir en un territorio que está afectado por una amenaza, por un impacto de este tipo, sin duda los elementos que en el mismo texto se identifican, ¿no? Que tienen que ver con el sentir del territorio, y ese sentir del territorio está asociado a lo que yo decía antes de cuando definimos qué es lo que vamos a mantener y qué es lo que vamos a transformar. Eso se tiene que definir con quienes viven en ese territorio y recuperando ese sentir, ¿no? Esa proyección que hay en el territorio. Y por otra parte, esta noción de restauración, de recuperación, ¿no? Lograr recuperar los ecosistemas, recuperar las formas de vida y respetar, ¿no? Estas tradiciones importantes que tienen las distintas localidades, son lo que nos permite recuperar formas de vida, ¿no? Y eso hace que efectivamente la mitigación de los desastres sea mucho más significativa. Y termino porque se me acabó el tiempo, me sonó mi propia alarma, y solamente quiero decir dos cosas, que es frente a un proceso constituyente, y es lo que me provoca, ¿no? Al leer este texto, es decir, hay dos grandes ámbitos en los cuales podemos generar una transformación profunda. Uno es establecer cómo en los diagnósticos y en las estrategias para enfrentar riesgo de desastre involucramos el conocimiento local desde sus diferentes aristas, ¿no? Pero también en las diferentes etapas. Y establecer mecanismos formales para poder recuperar ese conocimiento local y que se puedan incorporar en la toma de decisiones. Y por otro lado, es cómo logramos tener una mejor descentralización para la toma de decisiones. O sea, en nuestro país no podemos seguir tomando las decisiones en los escritorios de Santiago sobre lo que sucede en los territorios, con la diversidad ecológica que tenemos, con la diversidad cultural que existe. Y para eso necesitamos transformar nuestra manera de tomar las decisiones, nuestro modelo de gobernanza, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Ojalá podamos considerar estos insumos para ese tipo de reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anaí, perfectamente para poder conectarlos con las preguntas que tenemos. Antes de eso, también nuevamente reconocer los saludos que nos han enviado nuevamente muchos desde México y también desde Brasil. Hay muchas preguntas. En honor al tiempo voy a tratar de resumir esas preguntas. Voy a hacer una pregunta para cada una de nuestras invitadas. En el caso de Cecilia, el caso de Gladys, una pregunta para ellas que voy a tratar de resumirla, y una pregunta tanto para Andrés y Anaí, para que puedan responder en conjunto. Varias personas nos han preguntado respecto al caso de Chaitén, y yo creo que se podría resumir en una sola pregunta, que es: ¿qué saberes, qué conocimientos locales deberían ser considerados por quienes deciden políticas y ciertas medidas para que se pueda convivir con esa amenaza natural que puede significar el volcán, o para prevenir la erradicación? Yo creo que se puede resumir en eso las diferentes preguntas que nos han llegado, así que le voy a dar 3 minutos a Cecilia para ver si nos puede resumir también
su respuesta. Por favor, Cecilia. Yo lo resumiría en una cosa muy cortita en honor al tiempo. Yo creo que más que consideraciones de los saberes locales, lo que hay que considerar es a la gente como nación que puede tomar sus propias decisiones a partir de una voluntad de ser y de estar. Y yo creo que, tomando lo que dijo Anaí, lo que necesitamos es una descentralización del país efectiva en la toma de decisiones y sobre todo en el financiamiento. Porque yo, más que reconocer un saber especial de Chaitén, lo que hay que considerar es que Chaitén tuvo una voluntad de vivir y de transformar y de reconstruir este lugar donde estamos contra viento y marea en una pelea que fue de David a Goliat. O sea, todo el Estado chileno en contra de nosotros, y nosotros tratando de... Y lo más terrible, es que, aprovechando el comentario de Anaí, es que todo lo que hizo el Estado fue no solamente malo, sino que totalmente contrario a una lógica de país también. O sea, si ustedes piensan, la magnitud de dinero depositado acá es totalmente injusto con otros acontecimientos que ocurrieron en este país. Entonces, se hacía una cosa que era totalmente contraria a lo que se necesitaba, generaba más problemas, y todo eso radicaba en la pregunta única y necesaria en esta: ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y yo creo que eso resume tu pregunta. Es que las poblaciones se empoderen de la toma de decisión. Hasta el día de hoy, la reconstrucción de Chaitén fue un problema de la toma de decisiones del Estado, de ministerios separados que no hablan ni toman decisiones y utilizan programas regulares para situaciones totalmente excepcionales. Entonces, así, con corto, que la nación tome su poder de decidir. Yo creo que ahí yo lo resumiría. Muchas gracias, Cecilia. Veo que también le gustó la respuesta a la señora Gladys. Señora Gladys, también tenemos una pregunta, bueno, tenemos varias, pero se lo voy a resumir. Las personas, de alguna forma, no es tan conocido como amenaza este fenómeno natural de la marea roja. ¿Nos podría contar en qué medida este fenómeno, como de una marea roja, se puede transformar en un desastre para las comunidades costeras? ¿Qué puede ser tomado en cuenta o qué debería ser tomado en cuenta para evitar este paso de un fenómeno natural a un desastre? ¿Nos podría contar brevemente, en 3 minutos, por favor, señora Gladys, Sí. cómo resolver eso? ¿Cómo resolver esto? Y pienso lo mismo que Cecilia, de repente, con las tomas de decisiones del Estado. Y las tomas de decisiones para entregarle la facultad a otras personas que hicieron que este fenómeno estuviera. ¿Cómo el Estado de Chile hace una buena fiscalización de cada evento que puede provocar estos desastres naturales que vienen a afectar al tema social económico de todas las comunidades aledañas, sobre todo del mar? Aquí, ecológicamente, son los que tienen que tener mayor fiscalización al respecto. Y nosotros, como localidades locales, que el Estado de Chile también vea económicamente, porque nosotros desde la centralización de nuestro país toman decisiones equivocadas, cosas que no son consultadas con el tema local. Nosotros necesitamos ser un poco más autónomos en nuestras propias tomas de decisiones. ¿Por qué tienen que otras personas tener decisiones nuestras, cuando nosotros podríamos pensar qué es lo que nosotros en realidad queremos? Esas son las preguntas que el Estado de Chile se tiene que hacer. Muchas gracias, señora Gladys. Gracias a usted. Y tengo una pregunta en conjunto, tanto para Andrés como Anaí. Creo que se puede resumir de la siguiente manera. Quedándonos en esta idea de conocimiento y saberes locales, hay una preocupación por, aparte de recolectar, de poder reconocer a través de investigación estos saberes y estos conocimientos, cómo pasan al momento de la decisión de las políticas públicas. Y yo le pondría algo más, a ver si nos los podemos jugar en esto, dado el momento, digamos. ¿Cómo se podría esto traducir en el proceso constituyente que estamos viviendo? ¿Cómo pasar desde la recolección o desde la construcción de saberes locales junto a los habitantes al plano de la decisión? Anaí, comencemos por ti, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí hay si bien esto
es súper evidente desde el punto de vista más concreto, ¿no? De que estamos refiriendo a problemas en territorios que tienen que ver con amenaza. Me parece que tienen que ver con un problema mucho más estructural y general que hoy día tenemos la oportunidad de afrontar en un proceso constituyente, ¿no? Y es que necesitamos un modelo de gobernanza que permita tomar decisiones con distintas escalas, o sea, respetar autonomías locales, pero al mismo tiempo también respetar intereses y regulaciones nacionales, ¿no? O sea, para ponérselos como y globales, o sea, la caricatura del tema del cambio climático, no podemos dejar que una comunidad solo por sus intereses locales mantenga termoeléctricas cuando necesitamos llegar a la carbono neutralidad por desafíos globales. Entonces, hay modelos de gobernanza que son más complejos, que permiten esa toma de decisiones escaladas o multinivel, pero que además al mismo tiempo tienen que ir de la mano de la generación de coordinación entre racionalidades distintas. Y con esto me voy a tomar un segundo porque lo explicaron muy bien, no recuerdo cuál de los panelistas fue, pero esta diferencia entre el conocimiento racional e irracional, en realidad es una postura un poco ciega frente a que el conocimiento científico también tiene limitaciones, ¿no? El conocimiento científico no es racional y el otro conocimiento es irracional, sino que hay múltiples racionalidades. Y esas múltiples racionalidades hay que ponerlas en juego, en diálogo, para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces necesitamos un modelo de gobernanza distinto que permita considerar tanto escalas para toma de decisiones, respetando ciertas autonomías, pero al mismo tiempo generando estructuras de diálogo en las diferentes escalas para incorporar múltiples racionalidades en la toma de decisiones. Gracias. Andrés. Wow. Quiero partir de lo más básico, o sea, creo que llevamos muchas décadas con muchos conceptos bonitos que suelen nacer de la academia y que después se van a la política pública, al lenguaje coloquial, e incluso lo toman las corporaciones como políticas, como el desarrollo sustentable, etc. Creo que tenemos que tomarnos más en serio estos conceptos, y hoy día, a propósito del COVID, se habla de la resiliencia como si fuera la aspirina para todo. Y la resiliencia no es lo que decía el Coco Legrand, de que terremoto en el norte, los colchones para el norte, inundación en el sur, los colchones de vuelta para el sur. La resiliencia es mucho más que la solidaridad o la caridad que nos caracteriza a los chilenos y la capacidad de ponernos adelante. Hay tres conceptos clave, yo creo que tenemos que distinguir. Uno es esto de los colchones para el norte y para el sur, y que los chilenos somos como monos porfiados, que es la capacidad de absorber la perturbación y reponernos. Esa es como la resiliencia de la ingeniería. ¿Cuánto nos demoramos en volver a parar el puente, la sede social, etcétera? Hay otra cosa que tiene que ver con la capacidad adaptativa, que es cuando nos enfrentamos a estos cambios nuevos, estas perturbaciones y desastres, tenemos que desarrollar una capacidad en las personas, en los sistemas, en las comunidades. Y ahí la invitación respecto del libro, y pensando tratando de responder tu pregunta, yo siempre trato de sumar, porque creo que nadie ha hecho las cosas con mala intención. Yo creo que desde la noción de conocimiento, que uno lo puede expresar en otros términos como un capital humano que está en las personas, tenemos que pasar al aprendizaje social, que es una cuestión colectiva y que es relacional. Entonces, conocimiento local, perfecto, pero llevémoslo al aprendizaje, porque tenemos que aprender algo nuevo y tenemos que relacionarnos desde la empatía, como decía alguno de las personas en el chat. Y hay un tercer nivel que tiene que ver, yo creo, con el momento histórico-político, un tercer nivel de la resiliencia que tiene que ver con la transformación. Cuando nuestras formas de vida, cuando nuestros sistemas socioecológicos se tornan inviables, como la sobrecarga de uso y explotación de nuestros bosques o de los mares, etc., realmente tenemos que plantearnos hasta cuándo podemos seguir haciendo el negocio como lo conocemos hasta hoy día. Y ahí creo que los conceptos que están en el libro de Sigiden
y lo han comentado los colegas y las invitadas desde las localidades, la justicia ambiental es clave. Es clave. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. No sé si con esto respondo absolutamente la pregunta, pero creo que hay algunos conceptos clave. Y dos cosas más, para cerrar. Desde lo local a las redes de gobernanza. Lo local, por sí mismo, en el vacío no existe. Lo local es parte de multiniveles donde tenemos que dialogar. Y lo tercero, respecto de la postura del libro que yo nombré como culturalista, creo que sin duda que es fundamental, y creo que podemos tomar esa noción de la cultura, las artes, la identidad, y buscar formas de ponerlo en valor, de modo de poder diversificar las livelihoods o los modos de vida locales. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los volcanes, que han sido vistos tradicionalmente como una fuente de riesgo, a lo que hoy día son los geoparques, que son unos mecanismos, son unas figuras legales reconocidas por la UNESCO y que permiten a las localidades que viven ahí al lado de los volcanes y que viven con ellos como alguien lo decía, son parte de la vida misma. Y ellos se sienten más seguros ahí que en la ciudad. Entonces, los geoparques y otras formas que tenemos que inventar e innovar nos permiten pasar desde los riesgos como una pura fuente de males y la respuesta de los gobiernos como fuente de males peores aún a oportunidades no solo de mantenernos con vida y disminuir la cantidad de víctimas y afectados, sino también como actividades de desarrollo socioproductivo, que es lo que a todos nos interesa. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sin duda, las respuestas nos abren otras series de preguntas que nos hubiese encantado responder. Hay una pregunta final para los 4 panelistas que nos gustaría poner sobre la mesa, a ver si le podemos dar una breve respuesta en 1 o 2 minutos, principalmente es el siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son los elementos del conocimiento local que deben verse plasmados en una nueva constitución? Esta pregunta, especialmente, ¿qué se debería considerar en forma concreta en una nueva constitución que venga desde las localidades en cuanto a los desastres? No sé quién quiere comenzar, quién tiene la primera idea. Vamos, Andrés. Yo quiero hacer brevemente mención a algo que conociendo a Francisco Molina, conociendo a Manuel Tironi, me llama un poco la atención, y yo no soy experto en eso. Yo no me dedico a esto, a eso en particular, a lo que voy a decir. Pero el conocimiento no es una cosa que está en una caja y en un museo, y ellos lo dijeron bien, es algo que está vivo. En la medida que está vivo, es parte de microrelaciones de poder que se dan en los territorios. Los que tienen el conocimiento lo tienen como parte de un poder. Y yo creo que pensando en el proceso constituyente, más que pensar en el conocimiento local como en un saber hacer, hay que abordarlo desde la perspectiva de los poderes locales, del empoderamiento local, respecto de los desastres, los recursos naturales, la justicia ambiental, la degradación y muchas otras cosas, y que se traduce en la posibilidad de tomar decisiones y de escuchar, y decisiones vinculantes de una vez y por todas. O sea, la participación no puede seguir siendo simbólica, tiene que ser vinculante, y ahí, a seguir siendo un poco pesado, creo que estamos al debe de gran parte de los chilenos, o por lo menos lo estábamos hasta el 18 de octubre. Y sobre todo desde el domingo,
abrimos una nueva ventana donde podemos expresar que no somos tontos, que estamos cansados y que queremos ser parte de la toma de decisiones. Gracias, Andrés. ¿Qué tal? Señora Gladys, ¿qué nos puede decir? Muchas cosas que dijo el panelista anterior y que deberíamos ser considerados las opiniones locales, que nazcan desde la ciudadanía, desde abajo. Y como lo vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que buscar las personas que nos representen de manera local, porque yo no sé cuántos representantes van a ser hasta este minuto para este tema, viéndolo desde mi punto de vista, con lo que ha pasado ahora recientemente con el cambio de la Constitución, porque esos son cambios importantes para nuestro país y que nosotros veníamos pidiendo desde hace tantos años. Para las decisiones locales, ahí donde se tiene que ver reflejado, para todo ámbito, social, cultural, económico, sobre todo igual con la toma de decisiones sobre los desastres naturales, donde nosotros tenemos que tener opinión al respecto. Cuando se nos viene a instalar una hidroeléctrica, cuando se nos vienen a instalar, cuando tenemos aquí en la provincia de Palena, casi el 90% de las aguas adjudicadas a privados. Esas cosas tienen que ser consultadas con la gente local, porque a nosotros toda la vida se nos ha pasado a llevar. Así que ojalá Dios quiera que en estas nuevas tomas de decisiones políticas y que los cambios políticos que queremos que se hagan, pues sean con personas que nosotros designemos y que tengan el vasto conocimiento para eso. Gracias. Okay. Anaí, te escuchamos. Sí, la verdad es que yo creo que la respuesta que di a la pregunta anterior iba muy en la línea de lo que se está planteando ahora, ¿no? Desde mi perspectiva es necesario hacer una transformación, o sea, tenemos la oportunidad además de hacer una transformación mucho más estructural sobre cómo tomamos las decisiones, donde la descentralización, por un lado, que permite respetar las autonomías locales, y además de eso, la incorporación de diferentes fuentes de conocimiento, asumiendo múltiples racionalidades, ¿no? Que el conocimiento científico no es la única. Creo que es una estrategia para poder, como base, para poder construir un modelo de gobernanza mucho más adecuado frente a los riesgos que estamos enfrentando y a lo que viene, ¿no? Así que yo me quedaría ahí. Quizás lo único sí es reforzar el tema de la necesidad de asumir los límites del conocimiento científico, y que el conocimiento científico es un elemento más que tiene que estar sobre la mesa, porque tampoco es que, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en cambio climático es que no se considera el conocimiento científico para tomar decisiones, ¿no? Entonces tampoco es que tenga que ser invisibilizado, sino que es muy relevante, y hoy día necesitamos que las decisiones estén fundamentadas en conocimiento científico más integral, interdisciplinario, pero además de eso en otras formas de conocimiento, y esa es una estructura de gobernanza distinta. Gracias, Anaí. Bueno, y finalmente Cecilia, por favor, ¿cuál es su opinión? En relación al proceso constituyente que viene, yo diría autonomía regional, presupuestaria y administrativa, diría plebiscitos revocatorios en todas las instancias para tomar decisiones de las localidades, una mejor institucionalidad en relación a emergencia. No puede ser que tengamos una oficina de emergencia nacional, yo creo que no da abasto, porque cuando se producen estos procesos requerimos tener una forma de enfrentar los problemas que pueda gestionar el trabajo de los ministerios. Si los ministerios siguen a través de sus servicios implementando los mismos programas, no tenemos ninguna posibilidad de hacer reconstrucciones efectivas. Entonces debiera existir una institucionalidad relacionada con las emergencias que permite vincular el estudio científico, o sea, el conocimiento científico con el conocimiento del territorio de una manera efectiva. Entonces yo creo que deberíamos implementar variados cambios y en todas las esferas, tanto de la toma de decisiones como de la estructura que tenemos hoy día, porque en el caso de Chaitén, por ejemplo, cuando se produjo el volcán, las autoridades de Santiago primero no sabían dónde estaba. Entonces, ¿cómo puedes plantear una evacuación de la ciudad de Chaitén cuando no tienes idea ni dónde está? Hasta el día de hoy, la gente de Santiago piensa que Chaitén está en Coyhaique. Entonces,
de verdad, porque toda nuestra estructura es de Santiago a las regiones, cuando lo que debería ser es de las regiones a Santiago. La mayor cantidad de información sobre las localidades las tienen todas las oficinas públicas. Pero, como se ha estudiado hasta ahora, el territorio no tiene que ver solamente con un mapa y un paisaje. Tiene que ver en cómo se relacionan. Por ejemplo, sobre nuestro territorio había absoluta ignorancia de cómo la gente se moviliza en nuestro territorio. ¿Por qué Chaitén era la vía de evacuación y la vía por el medio de la que llegaban todos los víveres, no solamente a la región de los lagos, sino que a Lago Verde, a la Junta? Por lo tanto, el tema del puerto, o sea, era tanto el desconocimiento, tanta la ignorancia, que era porque no habían en las regiones poderes reales de toma de decisiones, y todo venía de una oficina en Santiago que desconocía absolutamente sobre Chaitén, así que tenemos harta tarea, no creo que todos lo vayamos a conseguir con el proceso constituyente que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, parece ser problemas bastante comunes, nos dicen de Colombia que también pasa lo mismo. Sin duda, el libro hoy día nos ha dejado bastantes preguntas y es, sobre todo, de alguna forma nos plantea la apertura a la idea de conocimiento y saber que no solamente se basan en lo cognitivo, sino que también en otras racionalidades ligadas a las emociones, ligadas al arte y sobre todo a la práctica transformadora. Este libro que es de alguna forma poner en texto una serie de otras voces, que si bien son los compiladores Manuel Tirón y Francisco Molina, hay una serie de voces, y lo más importante y lo que nos tiene muy contentos es que también en esta ocasión quedaron otras voces también, plasmadas en la opinión, en la percepción de estos temas. Solamente decirles muchas gracias en el nombre de Sijidén y del CEDER de la Universidad de los Lagos, y darle muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy a través del Facebook Live, a través de Zoom. Muchas gracias al equipo de comunicaciones de Sijidén, quien hizo posible esta tarea de poder comunicarnos desde distintas partes, y repetirles que gracias también a esta gestión por Zoom, vamos a poder tener el video de esta conversación en el Facebook de Sijidén, así que pueden ahí comentar y ojalá nos puedan decir que les gustó. Así que muchas gracias a todos y a todas, y ojalá nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Adiós. Vale, gracias. Chau. Chao, gracias. Corta, si quieres cortar. Señora Cecilia.